Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Mañana se inician las clases en las escuelas públicas. Entre la esperanza y los grandes déficits, titulamos hoy nuestro tema de análisis. Los datos estadísticos de los cuales disponemos deben ser suficientemente analizados y debatidos, sobre todo en el ámbito de la clase política. Y qué mejor momento que este año 2023, donde se tiene que elegir a las autoridades que nos van a representar en los próximos 5 años. La educación, como venimos siempre sosteniendo en nuestro programa, es un medio estratégico para los cambios en la sociedad. Hoy queremos abordar el inicio de clases en el sistema público educativo. Nos acompañan la magíster Alcira Sosa, viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencias. Muy buenas noches, viceministra, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Oscar. Un gusto compartir este momento previo al inicio de clases el día de mañana. También nos acompaña hoy el magíster Oscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Hay que recordar que la Fundación Juntos por la Educación es miembro del Observatorio Educativo Ciudadano. Muy buenas noches, Oscar, te voy a tutear por los años de amistad. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, viceministra. Un gusto, un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio. El sistema educativo adolece de un problema estructural que, si tuviéramos que circunscribirnos en el contexto de la historia de la educación paraguaya, algunas tienen raíces históricas y son muy propias incluso de la época de la dictadura. Ustedes me preguntarán, ¿qué, por ejemplo? Bueno, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a la educación. En la época de la dictadura, algunos historiadores de la educación hablan de que durante las más de 3 décadas que estuvo el dictador Alfredo Stroessner en ejercicio del poder, se destinaba 1% del Producto Interno Bruto a la educación. Hoy estamos por el 2.8% si solamente vamos a considerar los recursos que administra el Ministerio de Educación y Ciencias, y nos referimos a ello porque el Ministerio, el MEC, administra precisamente la educación fundamental o la educación básica, que es gratuita y obligatoria, desde el preescolar hasta el último año de la educación media, ¿no? Entonces, pongo simplemente un ejemplo para poder de alguna manera fundamentar lo que decía, que hay problemas de carácter estructural, problemas históricos dentro de la educación paraguaya que no hemos podido aún solucionar. Como siempre he dicho, hay avances, pero no logros en el ámbito educativo público. De eso queremos hablar. Siempre que se inician las clases en las escuelas públicas, se enciende una luz de esperanza para el país, para la sociedad. Pero sabemos que una educación pobre tampoco nos va a sacar de la pobreza. ¿Qué tenemos que hacer para poder abordar la problemática dentro del escenario educativo? Vamos a compartir con ustedes datos estadísticos. Le tenemos hoy en el programa a una que tiene responsabilidad política en la administración del sistema educativo y a otro especialista en políticas públicas, en este caso particular, políticas públicas educativas, y que ocupa un cargo directivo en una ONG que acompaña muy de cerca el proceso de implementación de las políticas públicas educativas en nuestro país. Brevísima pausa, no se muevan, ya volvemos. NPI ahora. 3 personas quedaron heridas tras la explosión y un posterior derrumbe de una caldera ubicada en el barrio San Vicente de Asunción. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Atención, ladrones vestidos de policías cometieron un millonario asalto. Ocurrió en Alto Vera. Llevaron varias armas de fuego. Finalmente se concretó el primer envío de carne de cerdo a Taiwán y ya están disfrutando
de lo que es la producción porcina paraguaya. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, sí, un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas, claro, de vínculos con grupos ligados al terrorismo, son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la Fiscalía en todo este tiempo. En voz alta. Lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Cómo está configurado la educación pública en nuestro país? Veamos, ¿cuántas instituciones actualmente existen en el sistema público? El sistema educativo cuenta con un total de 9.317 instituciones educativas de gestión oficial, según datos de Microplanificación Educativa del año 2022. Nuestra fuente es el Observatorio Educativo Ciudadano 2022. El 68% de las instituciones educativas de gestión oficial, que representa 6.319 escuelas, declaran requerimientos de nuevas aulas o reparaciones. Siempre la misma fuente. Y prosiguiendo con los datos estadísticos, porque de alguna manera nos aproxima a esta problemática, el 61% de las instituciones educativas de gestión oficial, que representa 5.729 escuelas, declaran requerimientos de nuevos sanitarios higiénicos o reparaciones. Esto, de alguna manera, y tenemos que vincular con lo que en el año 2012 representó una luz de esperanza, sobre todo en lo que hace al tema del financiamiento educativo, porque aparecía la ley del FONACIDE como una, digamos, solución a la problemática, sobre todo en el ámbito de la infraestructura edilicia escolar. Los montos totales transferidos a los municipios en concepto de FONACIDE para educación años 2012-2022 fue de 3.273.602 millones de guaraníes. Nuestra fuente es la misma, el Observatorio Educativo Ciudadano. Y de los montos totales transferidos del FONACIDE a los municipios para educación, el 50% estuvo destinado para infraestructura educativa, que representa el 1.6 billones de guaraníes. Viceministra, una primera, digamos, aproximación a esta problemática de la infraestructura. Le estuve escuchando en varios medios de comunicación justamente hablar que casi la mitad, digamos, de la totalidad de las instituciones educativas públicas requieren de algún tipo de reparación. ¿Cómo debemos comprender esto después de, 2012, si bien a partir del 2014 recién hubo desembolso, porque este no es un dato menor, pero estamos hablando de 8 años, efectivamente de 8 años de desembolso del FONACIDE, aún se tiene este tipo de déficit de demandas? Bueno, en realidad tenemos un estudio justamente del año 2012 que daba cuenta de requerimientos de más de 1.000 millones de dólares en aquel momento para resolver el problema de infraestructura del país. Por supuesto, una década después, esto sin duda que ha aumentado en términos de necesidades por la ampliación misma de la matrícula. Ahora, en términos de inversiones, te puedo dar los números relacionados a este último quinquenio, recibido y ejecutado entre el 2018 y el 2022, que hace a un poquito más de 200 millones de dólares. Un poco más de 140 millones de dólares administrado por gobernaciones e intendencias, que permitió la construcción de 6.229 aulas y sanitarios nuevos. Reparaciones o refacciones también de aulas y sanitarios, 7.927. Y por otra parte, el Ministerio de Educación, que ha presentado distintos programas para inversión en infraestructura en el marco de los recursos del FEI, cerca de 100 millones de dólares. Y hemos podido intervenir entre obras nuevas y refacciones en 8.257 espacios. Eso hoy configura 22.413 espacios nuevos o refaccionados en más de ese 50% de instituciones educativas, que
podemos decir, reúnen las condiciones básicas. Siempre estamos hablando prioritariamente aulas sanitarias, en algunos casos también comedores. Y está el desafío, los números también los tenemos y hemos hecho público en términos, sobre todo cuando hacíamos el diagnóstico para un plan de educación a 2 décadas mínimamente, que tienen que ver con que todavía se necesitan refacciones de aproximadamente 12.200 aulas y 3.000 sanitarios. Creo que ahí también es importante aclarar que estas 12.000 aulas no están en peligro de derrumbe, pero necesitan refacciones. Las que están en peligro de derrumbe se clausuran automáticamente y reubicamos a los estudiantes. En estas 12.000 aulas también tenemos una situación peculiar, que 2.600 instituciones tienen menos de 30 estudiantes. Son escuelas muy pequeñas, en algunos casos también dispersas geográficamente, y allí tenemos que hacer discusiones en términos más locales. También tenemos el caso de escuelas que están unas a pocos metros de otras, con muy baja matrícula. Justamente estaba actualizando los datos de cuántos alumnos tenemos por secciones. Y si uno mira el rango de secciones que tienen menos de 30 alumnos, superamos los 67.000. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente una aula puede albergar 30 alumnos en promedio. Sabemos que algunas están por arriba, pero en 67.000 secciones es inferior. No estamos utilizando óptimamente el espacio físico. Tiene que ver con otras cuestiones, por supuesto, que a veces no queremos llevar a los chicos al turno tarde, preferimos que estén a la mañana, no queremos movilizar a los chicos de una escuela a otra, entonces eso genera a nivel local, en algunos casos, incluso una disputa por la matrícula con instituciones con muy baja matrícula. Y en el caso de las que te comentaba, de las escuelas de las 2.600 que tienen menos de 50 estudiantes, incluso habría que pensar en sistemas de transporte escolar y reconvertir esos espacios para ofertas en donde hoy hay mayor demanda. No estamos hablando de cerrar escuelas, estamos hablando de que en el territorio, en el barrio donde está la escuela, de acuerdo a la población que tiene que ir a esa escuela inicial, básica o secundaria, podamos reconfigurar el uso de nuestros espacios. Y ese es un trabajo que tiene que hacerse a nivel local, no puede desarrollarse solo a nivel de gabinete, porque implica llegar a acuerdos sociales entre los miembros de la comunidad educativa o de más de una comunidad educativa. Quiero volver sobre ese tema porque no es un dato menor. Conozco la experiencia en Brasil, justamente donde hicieron toda una reestructuración en relación con lo que planteaba la viceministra. Volveremos sobre ese tema. Yo siempre me pregunto, Oscar, si nos estará jugando con fuego cuando se hablan de estos déficits de la infraestructura edilicia escolar, sobre todo porque me recuerda a la crisis que se dio con la ministra de Educación entonces, Marta Lafuente, que justamente a raíz de, digamos, de una denuncia de los estudiantes de la caída literal de un techo de una escuela, le emplazó a la ministra para poder conversar y ver qué solución inmediata se podía dar a una serie de escuelas que estaban con problemas serios de infraestructura escolar. Y a esta altura continuamos. Por eso dije, no estaremos jugando no estaremos jugando con fuego, atendiendo que fue el motivo de la renuncia finalmente de la entonces ministra de Educación, y se dio, y fue una de las crisis que yo recuerde en el ámbito de la historia de la educación paraguaya, la más delicada en tanto y en cuanto le costó el cargo a una ministra. Que entre paréntesis creo que fue la mejor ministra que tuvimos en estos últimos 30 años, ¿verdad? Desde el punto de vista de cualificaciones y competencias como para liderar este proceso, contradictoriamente, digo. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que la infraestructura educativa sin duda tiene un papel, es un factor que si bien incide en los aprendizajes, creo que desde el punto de vista ciudadano juega un papel mucho más de lo que efectivamente tiene que ver, al menos en cuanto a aprendizaje se refiere. No podemos dejar de ver realmente de que el FONACYT en estos últimos 10 años ha traído consigo un volumen muy importante de recursos. La viceministra mencionaba justamente que en el 2012 el Banco Mundial presentaba un informe de relevamiento
del estado de situación de la infraestructura educativa, y que recuerdo que en uno de sus capítulos decía que el estado calamitoso de la infraestructura educativa en Paraguay no necesariamente tenía o se explicaba por la insuficiencia de fondos, como sí por la mala asignación de lo poco que había, ¿verdad? El FONACYT trajo consigo una dinámica hasta ese momento, nueva, digamos, era desconcentrar el proceso. Con el FONACYT el ministerio dejó de ser, digamos, la institución central que manejaba todos los recursos para intervenir en cada una de las instituciones. Y eso conllevó, creo que sin duda alguna, nuevos desafíos. También esto que decía la viceministra, que la posibilidad de empoderar a los actores locales en el marco de este proceso. Y hoy creo que a 10 años, bueno, la visión, digamos, de lo que se tiene con respecto al tema del FONACYT puede ser un poco ambivalente en cierto sentido, ¿verdad? Nosotros desde la sociedad civil estamos llevando adelante una campaña de comunicación con respecto al tema de rendición de cuentas, tratar de aportar un poco o disminuir la opacidad que existe con respecto al uso de los fondos vinculados a educación, principalmente por la enorme relevancia que tienen los municipios desde el 2012 en esa gestión de la infraestructura educativa. Y recordar también que en el 2019, como Observatorio Educativo, lanzábamos un estudio de financiamiento público de la educación en Paraguay, donde dábamos cuenta que realmente la insuficiencia de fondos, a pesar de que trae consigo un volumen muy importante, siguen siendo profundamente insuficientes para todas las demandas, todos los rezagos históricos y, digamos, el crecimiento necesario para garantizar el acceso de todos los niños, niñas y la expansión y la cobertura que la educación necesita. Entonces, yo creo que realmente hay desafíos muy importantes. Por un lado, de garantizar la eficiencia, la eficacia en el uso, disminuir todo lo posible la discrecionalidad, realmente garantizar la accesibilidad de datos e informaciones, pero por sobre todo yo creo que uno de los principales desafíos es participar a cada una de las comunidades en estos procesos. Creo que la única manera es participando, uno termina por conocer realmente los enormes desafíos que tiene el sistema. Y un ejemplo muy claro es, estamos lanzando en el observatorio estas fichas técnicas a nivel distrital, ¿verdad? Cualquier persona, si bien en la ficha no está el ejercicio que voy a comentar, pero básicamente cualquier persona que vea va a ver el monto que recibe un municipio, va a ver inmediatamente cuáles son las necesidades en los resultados de microplanificación educativa, e inmediatamente uno puede dar cuenta de que con el monto que recibe no va a atender todas esas necesidades. Entonces eso requiere realmente un proceso de priorización muy importante. Yo creo que la gran deuda en estos años ha sido que creo que realmente no hemos visto a nivel departamental una articulación entre gobierno central, gobierno local, a nivel gobernación y municipios, en función a esto que decía la viceministra, de establecer una hoja de ruta de priorización de ciertas instituciones educativas, ¿verdad? Creo que eso no se ha visto a lo largo de estos 10 años, pero esto es importante también significar en función a lo que viene. Estamos realmente al pie de la revisión del anexo C Tratado de Itaipú, y bueno, esto efectivamente o puede dejar de seguir existiendo o en todo caso puede permanecer. Pero creo que lo que si pasa lo segundo tiene que ser en función a nuevos criterios. Clarísimo. A la vuelta de la pausa vamos a preguntarle a la viceministra desde el ministerio cómo evalúan esta experiencia de descentralización, porque de hecho creo que FONACYT es una de las primeras en este periodo democrático de descentralización, por lo menos los recursos financieros que yo recuerde, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso y cuál es el problema? ¿Corrupción o simplemente incapacidad para administrar los recursos financieros? Brevísima pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, imputado por coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre.
Mañana se inician las clases en las escuelas públicas y están dadas las condiciones realmente como para que se pueda generar ese proceso de aprendizaje y mejorar los resultados justamente que en estos últimos tiempos en nuestro país nos hemos distanciado de lo que nosotros mismos nos propusimos lograr como objetivo. Pero quedó pendiente la pregunta antes de ir a la pausa que íbamos a formular a la viceministra de Educación Básica. Desde el Ministerio de Educación, ¿cómo evalúan, viceministra, estos 9 años de gestión de los recursos del FONACYDE? Digo porque hubo mucho problema en este tema. En un momento dado incluso hasta se quiso modificar algunos artículos de la ley de FONACYDE para que nuevamente se centralice en el Ministerio de Educación. Pero ustedes hoy, ¿cómo ven? Bueno, hay un trabajo conjunto en el marco del proceso justamente de microplanificación que inicia en la escuela, luego trabajamos a nivel de supervisión y a partir de ahí con las instancias distritales y departamentales. Creo que el desafío pendiente pasa justamente por los sistemas de control local. De hecho, hay casos que están judicializados, ¿verdad? Aquellos que han cometido actos de corrupción y eso es importante en términos de las denuncias que han sido realizadas. Y creo que es importante mencionar cómo en muchas comunidades hubo ese empoderamiento local de los padres de familia cuando se está construyendo el aula, el sanitario o algún espacio para la escuela donde van nuestros hijos. Entonces, potenciar estos procesos de desconcentración en base también a lo que te comentaba. Hay cuestiones que uno puede estimar desde gabinete, pero hay otras cuestiones que se tienen que decidir localmente, y más cuando ya está esto en marcha, o sea, la cantidad de espacios escolares que tenemos. ¿Cómo optimizamos para que eso realmente, ese espacio público que disponibiliza el Estado paraguayo de los impuestos que todos aportamos, realmente retorne a esa ciudadanía? Y ahí a veces uno cuesta creer que como tenemos acá un pabellón de lo que sería la escolar básica y acá de la secundaria, los padres de familia en algunas comunidades no permiten que cuando hay algún tipo de inconveniente o los chicos de la primaria puedan utilizar los bloques de la secundaria o viceversa. Tenemos escuelas que, como te decía, en algún turno están cerradas las aulas y no se puede utilizar para otro nivel educativo porque en la comunidad no te autorizan. Y eso es real. Entonces nosotros tenemos que pensar el espacio de la escuela pública, en este caso, con todas las ofertas que requerís. Este año podríamos tener más necesidades para jardín y entonces ampliemos las aulas a destinar para jardín. Quizás hay menos en otros niveles educativos, pues tiene que ver con cómo se mueve la población. Y cuando digo cómo se mueve, no solo en términos de migración, sino también tenemos los datos por edad. O sea, hoy día uno puede proyectar de hoy a 20 años, cuántos estudiantes tenés por cada departamento, por cada distrito, se aplican las fórmulas y uno puede saber cómo ir organizando. Es importante en términos de que justamente eso nos permita una planificación territorial que responda a las demandas actuales y también a las futuras para proyectar y para que no sigamos teniendo, como te decía, y esas ya están construidas, en fin, ¿verdad? Ahora tenemos que utilizarlas más eficientemente, pero para que no sigamos construyendo sin una planificación, por ejemplo, en zonas donde después quedan despobladas y pensar en otro tipo de estrategias para, por supuesto, dar la atención correspondiente a la demanda de educación que debe ser prevista por las autoridades tanto a nivel central y a nivel departamental y local. Si bien coincido con usted, viceministra, y sin ánimo de polemizar, pero la responsabilidad política justamente que tienen ustedes como administración central y como administradores del sistema educativo es justamente administrar conflictos, diversos intereses. O sea, eso es responsabilidad obviamente del ministerio. Yo sé que no depende solo de una decisión de gabinete, pero también es tarea de ustedes precisamente conciliar los distintos intereses divergentes que pudieran, digamos, surgir o manifestarse entre los distintos estamentos que configuran la comunidad educativa. Así es, y justamente por eso hacemos todos estos procesos de mediación, porque de lo contrario el problema en algunos casos estaría resuelto si decimos cada vez que completes 30 alumnos por grado, bueno, pasamos a habilitar la siguiente sección o se cierran las escuelas y eso no hacemos cuando incluso no se completa esa cantidad de estudiantes porque se hace un trabajo con la comunidad educativa. Por eso digo que es un trabajo que a nivel cultural hay que hacerlo.
con esa comunidad para entender que el bien público es eso, es un bien para toda la comunidad educativa y que no cerremos las aulas para los niños o para los jóvenes en la misma comunidad, que son casos que se nos dan. En algunos casos no nos permiten construir el espacio para primera infancia en el espacio que esté disponible en el predio escolar, porque eso está utilizado para otros fines. Entonces, uno dice, ¿cómo mediamos para que esta misma comunidad educativa, de la cual en algún momento estos niños van a pasar al otro nivel, finalmente planifica y genera esas oportunidades, y cómo a veces por otros intereses terminamos postergando las posibilidades de una educación digna para los chicos y los jóvenes de esas instituciones o de esos locales escolares? Ahora, no solamente hay un problema de déficit de infraestructura, también lo que tiene que ver fundamentalmente con la merienda y el almuerzo escolar. Veamos los datos disponibles que se tienen justamente siempre de los recursos provenientes del FONACIDE. De los montos totales transferidos del FONACIDE a los municipios para educación, el 30% se destinó para alimentación escolar, que representa guaraníes 982.000 millones. Nuestra fuente del Observatorio Educativo Ciudadano 2022. Los requerimientos de construcción de aulas nuevas se han incrementado en un 39% entre el año 2021 y 2022. Ahí tenemos los requerimientos de infraestructura de locales escolares de gestión oficial según departamento. Pedimos disculpas porque dependiendo del tamaño seguramente de su televisor, de su plasma, van a poder visualizar o no. Pero aquí simplemente tenemos que señalar que aquellos departamentos con mayor densidad poblacional, con mayor cantidad de habitantes, son los que a su vez requieren, digamos, de mayores recursos. Eso por un lado. Y formulo ya la pregunta a Óscar Charotti. Óscar, primero el tema de la merienda escolar, que no es un dato menor atendiendo al porcentaje de estudiantes en situación de pobreza. Por lo menos los últimos datos que yo manejo, no sé si están actualizados, hablan de 49% de la población escolar en situación de pobreza, ¿no? 41. Perdón, 41%. 41. Bajó. Entre pobreza y pobreza extrema. Ya, entre pobreza y pobreza, 41. Bueno, de todos modos, no es una cuestión menor, es altísimo. Lo que quiero señalar es que sin políticas sociales sostenidas, evidentemente poco o nada de lo que se puede hacer en el ámbito pedagógico, ¿verdad? Clarísimo. Por tanto, la cuestión de la alimentación escolar, entiéndase, merienda y almuerzo escolar, no solamente es importante, hasta diría determinante, ¿verdad? Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo ustedes evalúan desde el Observatorio Educativo Ciudadano la administración de los municipios en lo que hace el tema de la alimentación escolar? Bueno, a ver, primero decir que esos montos son profundamente insuficientes. Cuando estamos hablando de FONACI, estamos hablando netamente de lo que es almuerzo escolar y que otra vez está priorizado a la matrícula de educación inicial, primer y segundo ciclo. Corríjame si es que me equivoco. O sea, no son tampoco todos, ¿verdad? No está universalizado, digamos. No, está priorizado, digamos. Inmediatamente uno cuantifica en todos los departamentos del país, a nivel distrital, los montos que se reciben y lo divide en función a esa matrícula priorizada, entre comillas, y a la vez sobre la base de 186 días, y realmente los recursos son ínfimos. Estamos hablando en algunos casos de una media de menos de 2.000 guaraníes por día para dar a alimentar a los chicos, ¿cierto? 2.000 guaraníes. Un promedio por debajo de los 2.000 guaraníes. Uf. A nivel nacional, estoy hablando prácticamente de datos 2021, que la tendencia es justamente que se vaya reduciendo. 2.000 guaraníes por día, con excepción de los municipios y departamentos de Ñembucú, que son los que están más cercanos, digamos, al contexto de las binacionales, y que porque la distribución de estos recursos no tiene que ver necesariamente con la cantidad de matrículas de instituciones, tiene que ver más con territorio inundado y digamos, la ley de compensación. El criterio fue de los royalties, digamos. Royalties, de compensación y territorio inundado. O sea que hay departamentos, hay distritos que pueden tener menos demandas educativas, pero reciben más recursos o viceversa, ¿no? Coincido totalmente en la alimentación escolar, en el contexto en el que se desarrolla
La educación en nuestro país es fundamental, es uno de los programas claves para garantizar equidad. Pero es importante mencionar de que esto no necesariamente es un programa de equidad, es un programa universal, asimismo como kits escolares. Son dos programas universales, o sea, técnicamente deben estar garantizados para todos los estudiantes. Y creo que, corríjame la viceministra si me equivoco, el único programa que tiene, digamos, un enfoque de garantizar estas desigualdades tiene que ver efectivamente con las becas. Con las becas que a su vez viene contradictoriamente a la importancia que pueda revestir hace 15 años con un proceso gradual de disminución presupuestaria, ¿verdad? Y por ende de su alcance, ¿verdad? En un contexto que yo creo que es justamente sumamente necesario. En contrapartida, cuando analizamos el costo de la alimentación escolar, vemos que prácticamente cuesta lo mismo educar que alimentar. El presupuesto de la alimentación escolar realmente es un presupuesto muy importante, que no está garantizado y que a la vez, dada esta insuficiencia de recursos, creo que nos obliga a repensar justamente en las necesidades de focalizar y priorizar en ciertos territorios y ciertos colectivos. El sistema educativo, y esto que mencionaba anteriormente, esta organización constitucional nuestra bastante particular y en sentido contradictoria, un Estado unitario pero a la vez descentralizado, pues trae consigo, digamos, una dinámica bastante particular. Vemos de que el Ministerio de Educación con su presupuesto es responsable, si bien, digamos, de la rectoría de todo el sistema, pero es responsable de proveer en Asunción. La institución que más capacidad tiene muchas veces es la responsable de gestionar esto, tal vez en el municipio con menos necesidades. Y de alguna u otra forma delegando a cada uno de los municipios esa gestión que es sumamente importante. Y por último mencionar, en estos últimos años estamos sistematizando toda la información sobre ejecución del FONACYT a nivel distrital y contradictoriamente con la enorme necesidad que existe en la alimentación escolar, en este contexto que referí, de casi 1 de cada 2 chicos provienen de familias en condición de pobreza y pobreza extrema, ese plato de comida puede ser realmente central para los chicos. Vemos que la ejecución de los recursos de FONACYT no llegan al 60% en todos los municipios. De 263 municipios, hubieron 8 que ejecutaron el 100%. ¿Y cuáles serían las razones? Y la verdad que desconocemos en este momento. O sea, creo que mucho tiene que ver con la incapacidad de gestión, ¿verdad? Hasta ahí es donde efectivamente podemos ver. No existen necesariamente sanciones a los municipios que no gestionen esto, independientemente de la enorme importancia. Y muy a pesar de que por más que los gestiones tampoco llegan a todos, pero bueno, creo que eso puede terminar aplacando en gran medida las enormes necesidades a nivel territorial. Cuando hablaba Oscar, me recordaba de las conclusiones del Foro Latinoamericano de Educación que se realizó en la docta Universidad de Córdoba, República Argentina. Foro Latinoamericano que fue preparatorio para el Foro Mundial de Educación. Entre una de sus conclusiones, decía el Foro Latinoamericano de Educación, los hijos de los pobres en América Latina van a las escuelas primero para comer y luego para aprender. Sin lugar a dudas, hay realidades muy duras en América Latina y nosotros como parte de ese contexto, lo que tiene que ver con la alimentación escolar, léase la merienda y el almuerzo escolar es, reitero, determinante en el sentido en que ¿qué podría hacer una política pública educativa si no están dadas las condiciones biológicas mínimas de los niños, niñas y adolescentes para que puedan formar parte de un proceso de experiencia de aprendizaje de 3 horas y media, 4 o más horas diarias de lunes a viernes si no consumen las calorías mínimas requeridas? Y al escuchar los datos, que solamente 60% de ejecución se tiene en relación con este rubro, bueno, estas son las cuestiones que yo no estoy escuchando por parte de los candidatos a la presidencia de la República, no importa el color, ¿sí? Porque acá no veo ni en el lado A, ni en el lado B, ni C, ni D, que se estén planteando más allá de frases hechas que siempre escuchamos en las retóricas políticas. Si no discutimos
de cómo vamos a abordar esta problemática, estos déficits estructurales que tenemos en el sistema público educativo, probablemente el Paraguay no tiene futuro. ¿No tiene futuro? Somos muy trágicos en esta apreciación y en este análisis. Veamos en el próximo bloque cómo podemos solucionar estos problemas históricos y estructurales de la educación pública paraguaya. Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre. Inicio de clases en las escuelas públicas, entre la esperanza y los grandes déficits. Tema de análisis hoy. ¿Y cuál es uno de los déficits que podríamos, aparte del tema de la infraestructura, aparte del tema de la alimentación escolar que ya habíamos analizado en los bloques anteriores, lo que tiene que ver con lo que antes se llamaban desertores, o los que abandonan el sistema educativo y en realidad hoy la literatura especializada nos hablan de excluidos del sistema educativo? Veamos los datos estadísticos, pueden ustedes visualizar en su pantalla. Cantidad de excluidos del sistema educativo. En el Paraguay, 457.844 niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años se encuentran fuera del sistema educativo. Quiero hacer análisis después, pero quiero que me corroboren nomás. ¿Son reales estos números, viceministra? Sí, son reales, son en reales. base en realidad a la proyección de la población. Ya. En donde se estiman en base a la matrícula. Bueno, ahí hay ajustes que de seguro se van a dar una vez que tengamos también los datos del último censo. Ya. Volvemos entonces con los datos, justamente para poder hacer el análisis. El de 457.000 niñas, niños y adolescentes, nuestra fuente es UNICEF. Estimación, sí, ahí tienen, fuente UNICEF 2023. Siguiente, por favor, estimación de estudiantes matriculados en escuelas públicas para el año lectivo 2023, estimación. 1.283.398 estudiantes. Vamos a ver si, y esto, más o menos, estamos ahí próximos, viceministra. Estamos ahí, esta es la cantidad de estudiantes desde la educación inicial hasta la educación de personas jóvenes y adultas. Es importante mencionar que sin dudas las tasas de abandono son complejas en toda Latinoamérica, se concentran mayoritariamente en los jóvenes y adolescentes por la situación socioeconómica justamente que comentábamos anteriormente. Tiene que ver que aunque a la escuela esté en el barrio donde residen los chicos, no van a la escuela porque en algunos casos las niñas quedan al cuidado de los hermanos menores mientras los padres trabajan, los niños ya empiezan a trabajar, pero también hay noticias alentadoras. El año pasado 73.000 jóvenes y adultos volvieron al sistema justamente para culminar sus estudios, abandonan durante unos años quizás por estas circunstancias y a partir de que cumplen los 15 años de edad retornan a estas ofertas existentes. ¿Hubo alguna política diseñada para que vuelvan o fue una cuestión voluntaria? Tenemos distintos programas y una campaña también que va desde la alfabetización inicial, porque también tenemos la situación de los analfabetos y en ese marco todo lo que tiene que ver con poder culminar la secundaria con distintas ofertas alternativas, tanto para personas jóvenes y adultas y también para quienes no pueden participar de los horarios regulares de la escuela clásica, por decirlo de alguna manera. En algunos de los turnos tenemos la educación media abierta, tenemos también ofertas de educación básica abierta que permiten en un formato semipresencial o totalmente a distancia continuar en el sistema y obtener el mismo título o certificado dependiendo del grado de curso. No sé si vas a coincidir conmigo, Óscar, pero considero que sin un abordaje integral
de estos problemas estructurales del sistema público educativo, difícilmente podamos solucionar, digamos, esta cruda realidad de más de 457.000, digo bien, niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo. ¿Qué pasa? Que no vemos, si bien hay avance y hay que reconocer, ¿sí? Porque seríamos muy injustos y sobre todo si queremos hablar con precisión en el ámbito de las políticas públicas, sin lugar a dudas, hoy hay más niños dentro del sistema educativo y a lo mejor también tenemos que repensar la manera de evaluar el sistema público educativo y no solamente focalizar nuestra mirada en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Si bien eso es central, pero no es lo único, porque si vamos a mirar eso, siempre va a ser un fracaso, ¿verdad? Y justamente hay suficiente literatura de la implementación de la reforma educativa en la década de los 90 que hablan justamente de este tema, que uno de los mayores errores de la evaluación de la reforma educativa de los 90 del siglo pasado fue solamente considerar el aprendizaje de los estudiantes. Hay avances, sin lugar a dudas, pero frente a la demanda de cantidad de excluidos, digamos, y de la calidad del aprendizaje de los que están dentro del sistema educativo, sin un abordaje, reitero, integral, no veo solución. Y yo no estoy escuchando por parte de los candidatos. Sé que en el Observatorio Educativo Ciudadano y en Juntos por la Educación estuvieron los candidatos durante el proceso de las elecciones internas. ¿Qué pudiste escuchar de algún abordaje integral que atienda este tipo de problemática, Óscar? Si me permitís, antes de contestarte la pregunta sobre las discusiones que tuvimos con los candidatos, me parece muy importante significar esto que vos estás refiriendo, de que normalmente si evaluamos al sistema educativo y la gestión de los distintos gobiernos en función a los datos de resultados de evaluaciones estandarizadas, trienales o quinquenales, yo creo que muchas veces tendemos a caminar hacia una trampa donde dé cuenta de que prácticamente toda la gestión que se viene realizando no conduce a mejoras y transmite esta visión de retroceso, de pesimismo, inmovilizadora, ¿cierto? Que yo creo que nos obliga realmente a revisar y desarrollar nuevas formas de entender el proceso educativo. O sea, hoy en día, a 10 años del proceso de FONACYE, existen programas de atención a la primera infancia de que, contradictoriamente a la dinámica de nuestras instituciones públicas, se ha logrado mantener mínimamente su gestión con financiamiento y con equipo. O sea, la cuestión está justamente por poner el ojo y ver efectivamente cómo eso está avanzando. Y te aseguro que la cuestión y los resultados en el ámbito social y de políticas públicas pasa mucho por justamente el financiamiento y la sostenibilidad a lo largo del tiempo. En educación en particular hay una cuestión que se da en muy pocos sectores, que es que muchas veces un no muy buen programa educativo, bien implementado, tiene resultados. Entonces, yo creo que en función a esto que decís, me parece sumamente importante significar, tenemos que encontrar nuevas formas realmente de interpretar, de ver, de analizar los procesos educativos, porque finalmente hay que verlo como parte de un proceso. Un gobierno asume, tiene que sostener lo que en gran medida el otro gobierno venía sosteniendo y bueno, seguramente ponerle sus elementos, pero esto es un proceso que tenemos que mirarlo con mediano y largo plazo, por un lado. En relación a tu pregunta, sí, nos hemos reunido realmente con la mayoría de todos los candidatos presidenciales, con los que están hoy en carrera también, por supuesto. Y nosotros realmente vemos con mucha esperanza, con mucho optimismo. Vemos en ese sentido candidatos muy interiorizados de los desafíos de la educación, con visiones bastante particulares del quehacer y que, bueno, creo que son sumamente relevantes, pertinentes, también con una visión bastante particular, dando cuenta de que el sector educativo es un sector sumamente complejo y que requiere en gran medida
todos coincidían, es una gobernanza profesional, algo que no hemos logrado garantizar a lo largo de estos 33 años. Normalmente educación se improvisó mucho, ¿verdad? Y más últimamente. Entonces son cuestiones que realmente nos dan así mucha esperanza, mucho optimismo. Pero tampoco podemos dejar de ver, y justamente la presentación que le hacíamos a todos y cada uno de ellos, iniciaba justamente con los discursos de los distintos presidentes de la República en ese discurso de asunción de mando, y el lugar de la educación en esos discursos, donde prácticamente todos decían lo mismo, ¿verdad? Donde decían que la educación iba a ser eje central de cada gobierno, de su gobierno, y que iban realmente a garantizar los avances de la educación en esos 5 años. Pero en contrapartida vemos hoy en día un balance con muchas deudas, muchos rezagos, y con eso no necesariamente queremos tirar por la borda todos los esfuerzos que se hicieron a lo largo de 5 años, sino que simplemente dar cuenta, señores, primero, si no vemos la educación como parte de un proceso, y dar cuenta de que la educación se trabaja todos los días, y que es un esfuerzo permanente, independientemente de nuestras diferencias, necesitamos concertar una visión y empezar a avanzar por caminos por más estrechos que sean, ¿verdad? Y justamente hace poco estaba leyendo uno de los discursos del, en su momento, ministro de Educación, Sapén Naruga. Él decía que esos caminos no necesitan ser tan anchos, por lo menos unos pequeños tapepoí por donde podamos empezar a caminar juntos en función a... Y que creo que tiene que ser el aprendizaje, y creo que tienen que ser los niños sin lugar a dudas, y la verdad que no hay mucho tiempo que perder. Así que simplemente decirle, estamos viendo con muchas esperanzas, mucho optimismo. Realmente creemos de que los próximos 5 años van a ser fundamentales. Hay muchas oportunidades, pero también hay realmente muchas amenazas en caso de que no. Y bueno, básicamente eso. Qué curioso que el propio Ministerio de Educación y Ciencias focalice su mirada en términos de evaluación en el aprendizaje de los estudiantes, que es el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, y no tenga un sistema de evaluación mucho más integral del sistema, donde precisamente puedan demostrar los avances que se tuvo, digamos, en este periodo democrático de 1989 a hoy. Probablemente eso sea un desafío para la próxima gestión yo por lo menos desconozco, me corregís, viceministra, si existe, digamos, un sistema de evaluación que, digamos, esté por fuera del aprendizaje de los estudiantes y evalúe digamos, todo el sistema educativo, los demás componentes del sistema educativo, porque, si tuviera que comparar el periodo 2013-2018, 2018-2023, evidentemente que hay avance en el sistema educativo, más allá de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y a veces también los colegas en el ámbito del periodismo se toman solamente de eso, por eso digo, tan curioso que el propio ministerio tenga solo ese sistema de evaluación. Quisiera ver lo que tiene que ver ahora, compartir con ustedes, digo bien, lo que tiene que ver con la inversión anual por alumno, educación escolar básica. Vemos los datos y comparamos con la región. Paraguay, $1.891 por alumno en forma anual invierte el Estado. Chile, 4.571. Brasil, 3.026. Uruguay, 3.243. Argentina, 3.220. Nuestra fuente es UNESCO 2022. Vemos ahora el de la media, por favor. Paraguay 1.917, Chile 4.683, Brasil 3.217, Uruguay 3.603, Argentina 3.838. La misma fuente, UNESCO, año 2022. Y cuando le escuché a usted el año pasado, viceministra, decir que 2.8, si vamos a considerar solamente los recursos financieros que administra el Ministerio de Educación, del PIB se destina a educación, y tenemos el desafío de la transformación educativa. Bueno, yo me pregunto, ¿y cómo vamos a financiar, sostener e incorporar las innovaciones si no hay una mayor inversión, digamos, del Estado en el ámbito educativo? Bueno, y ahí creo que no hay que reinventar la rueda. Muchos países han apostado a una inversión sostenida, a una inversión que supone replantear incluso las fuentes de financiamiento. Con la presión fiscal en nuestro país de menos del 11%, y uno mira la región 19, 26%, que dan cuenta justamente de estas inversiones, a su vez no va a ser posible. Esa es la discusión pendiente. Necesitamos un pacto social que nos permita justamente
en base a las planificaciones, proyectar de aquí a 2 décadas. Bueno, de hecho, como ejercicio lo tenemos proyectado, pero necesitamos discutir esas fuentes de financiamiento. Es demasiado ingenuo creer que solo optimizando los recursos actuales del 2.8%, que es lo que hoy se administra, va a ser posible ese cambio, porque cuando vemos los números ya más concretos en términos de inversión, casi 90% para salario docente, pero hay que invertir en salario docente. Este es el primer año, este año cerramos ese acuerdo 2016 y nuestros docentes tendrían en promedio una maestra de grado que está en 2 turnos, $1.000 mensuales, un docente catedrático que tiene como un poco más de 200 horas, una suma similar o un poco superior. Pero ese es el piso para instalar, por ejemplo, la carrera docente. E instalar la carrera docente va a tener un costo, pero nos va a garantizar calidad educativa. Lo mismo le sumas la infraestructura, las otras condiciones relacionadas a las políticas compensatorias que hay que ir planificando y que siempre son flexibles. Entonces necesitamos esa discusión. Es una discusión que intentamos iniciar en su momento. Bueno, la discusión fue hacia otros temas. Nosotros estamos sistematizando lo que presentan algunos grupos para poder ya entregar a la siguiente administración del nuevo gobierno, de modo a que a partir de ello se pueda generar esta discusión específica de las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, podríamos endeudarnos quizás para las obras de infraestructura, pensar en algunos aumentos de impuestos que vayan financiando gradualmente esto, generando escenarios también de intervención, porque podríamos seguir en la lógica de las mejoras, como decías, en donde hay avances, y cuando hacemos las evaluaciones de estudiantes, bueno, hay instituciones con muy buenos resultados, públicas, privadas y subvencionadas. Siempre menciono esto porque pareciera que en esta época del año se estigmatiza demasiado a la escuela pública. Así es. Y el daño que uno hace cuando el 80% de la población del país va a una escuela pública en términos de lo que le estamos diciendo a nuestros niños y jóvenes, pareciera que no hay presente y futuro, y no es así. Hay muy buenos resultados en nuestras escuelas, hay muy buenos docentes, hay oportunidades de aprendizaje, pero hay demasiados desafíos aún, y estos desafíos pasan por discutir a fondo una política pública de Estado, por supuesto, que no lo podemos hacer solo para 5 años, tiene que ser mínimamente 2 décadas como los otros países para que empecemos a ver esos resultados. Y ojalá tomemos conciencia. Se me fue el tiempo, asumo el compromiso de volver a tenerles a los dos muy pronto aquí en Visión País para seguir evaluando este tema. De hecho, continúa el proceso de la transformación educativa, hay elecciones el 30 de abril y tenemos que instalar en la agenda como prioridad de la clase política precisamente el tema educativo. Muchas gracias, Oscar, por colaborar con nosotros. Gracias, Francisco. Gracias a la viceministra. Un gusto participar en este espacio. Muchas gracias, viceministra, por colaborar con nosotros. Muchas gracias por el espacio e iniciemos un nuevo año escolar con mucha esperanza. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero. Fue derivado al hospital regional de la ciudad, donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. 2 hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. Inicio de clases en las escuelas públicas entre la esperanza y los grandes déficits. Fue el tema de análisis hoy en Visión País. Es importante que tomemos conciencia que la educación es significativamente importante como para dejar solamente en manos de los políticos. Por eso debemos involucrarnos. Dejar hoy a un niño fuera de la escuela es terrorismo. Es un terrorismo de bombas invisibles, dice Cristóbal Buarque, ex rector de la Universidad de Brasilia, ex senador nacional
y exministro de Educación del Brasil. Es realmente un crimen dejar hoy a los niños fuera de la escuela. Y cuando nos encontramos con esta cruda realidad que en el Paraguay 457.844 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encuentran fuera del sistema educativo, nos preguntamos, ¿qué terrorismo hay en Paraguay para tener estos datos? Personas excluidas del sistema educativo con una población poco más de 7 millones. Es necesario ahora hacer una revolución en las mentalidades para que todo el mundo acepte que los resultados de la educación son un producto educativo bruto del país que agrega el valor de la energía intelectual, la creatividad, la sensibilidad de la gente, independientemente de los impactos económicos. Decía también Cristóbal Buarque. La educación es una inversión. La educación es apostar por el futuro. Por eso tenemos que revisar el gasto público en educación, considerando como criterio el Producto Interno Bruto. Veamos lo que a nivel regional los estados invierten bien en educación. Paraguay invierte de su Producto Interno Bruto el 3.47%, Argentina 4.72%, Bolivia 7.67%, Brasil 5.96%, Uruguay 4.70% y Chile 5.62%. Nuestra fuente es el Observatorio Educativo Ciudadano. Recuerden que ya en la década del 70 la UNESCO recomendaba el 7% del Producto Interno Bruto que se tiene que destinar a la educación. Si el siglo XIX fue el siglo de la independencia y de la abolición, y el siglo XX el del desarrollo económico, el siglo XXI será el de la educación o el de la vergüenza. Es injustificable que después de más de 200 años de independencia de los países latinoamericanos no hayamos podido dar respuestas a metas educativas básicas de la escolarización, nos dice Cristóbal Buarque. Decía en la introducción de la conclusión, la educación es demasiado importante para dejar en manos de los políticos. Involucrémonos como ciudadanía. Se estima que la inversión suficiente por alumno en Paraguay debe ser de $3.272 por estudiante por año. La inversión actual en educación escolar básica que invierte Paraguay es $1.891, educación media $1.917. Hay un déficit de $1.355 por cada alumno. Esperamos que las nuevas autoridades que van a asumir el próximo gobierno tomen conciencia de esta problemática y realmente apuesten por la educación. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.